Queridos colegas y amigos de México, es con gran orgullo y alegría haber aceptado este gentil convite que mucho me honra, principalmente el doctor Rodríguez Reyes, que es un amigo antiguo ya. Hoy vamos a hablar rápidamente del síndrome de la onda J o J-Wave Syndrome. Vamos a ver en qué consiste, principalmente los aspectos electrocardiográficos, porque en 15 minutos no daría para conversar todo esto. Primero, ¿qué es lo que es el síndrome de la onda J? No es nada más que la composición del síndrome de Brugada más el síndrome de la repolarización precoz. La adición o overlapping de ambas entidades arritmogénicas forma lo que se ha convenido en llamar síndrome de la onda J, porque la onda J, que se encuentra en el Brugada en las precordiales derechas y en el early repolarization en la pared inferolateral. Primero iniciaremos con el síndrome de Brugada. Este síndrome ha mudado muchísimo el concepto en los últimos años y continúa siendo ferviente en las publicaciones modificándose conceptos. Clásicamente se pensaba que el síndrome de Brugada era una canalopatía. Hoy sabemos que esta entidad genética en la verdad es una enfermedad con carácter hereditario oligogenética. Y a pesar de todo, el único gen que se acepta en forma indiscutible es el gen SCN5A como el responsable de este síndrome. Pero a pesar de eso, apenas 20 a 30% de los casos se encuentra la mutación. En muchos casos no hay ningún tipo de mutación, en el 70% de los casos. No obstante, el criterio fundamental todavía es el criterio electrocardiográfico. Actualmente, encontrar apenas el tipo 1 aisladamente, sin que existan otras manifestaciones, apenas el patrón electrocardiográfico ya es indicativo en ausencia, lógicamente, de cardiopatía estructural aparente, es ya un elemento para hacer sospecha porque ese paciente puede tener muerte súbita en el acompañamiento. Este es un síndrome raro. Vean ustedes aquí en el mapa del mundo, en rojo se muestran los lugares donde es endémico. O sea, es endémico en Tailandia, en las Filipinas, en el Japón. Y en otros lugares del mundo, varios, no se sabe cuánto es, ¿no es cierto? Pero lo más frecuente entonces, por eso es en asiáticos que se observa, principalmente en el sudeste del Asia, ¿ok? En América Latina prácticamente no se sabe nada, con excepción de Chile, que tiene una estadística donde se muestra una baja incidencia y prevalencia. Intermediariamente en Estados Unidos, en el norte del África y en Europa, también es bastante baja la prevalencia. Como hemos dicho, a pesar de haberse descrito más de 25 mutaciones en diversos genes, el único gen admitido como cierto es el gen SCN5A, que afecta el canal de sodio. El canal de sodio es una formación tetramérica que atraviesa la membrana y permite a través de ese canal la entrada en fase cero en la fibra rápida de sodio.
produciendo el potencial de acción. Vean ustedes qué curioso, ese gen SCN5A, se han descrito en él 18 mutaciones posibles. 18 mutaciones posibles. Pero la que nos vamos a estudiar ahora es el síndrome de Brugada, Early Repolarization Syndrome, que los dos juntos forman el síndrome de la onda J. La fibrilación ventricular idiopática también es una cosa interesante que hoy se está mostrando como una cosa ya bastante individualizada. Pero estas dos forman lo que estudiaremos ahora, el síndrome de la onda J. También la fibrilación atrial familiar y cardiomiopatías también que modifican este gen y pueden darse la dilatada, la displasia ritmogénica, etc. Este es el padrón tipo 1 esencial para el diagnóstico. Yo creo que deberíamos dividirlo en dos subtipos. El subtipo A, donde existe una elevación del segmento ST de convexidad superior, y el tipo 1B, donde la elevación del segmento ST es rectilínea y descendente y no convexa para cima, lo que hace que sea muy difícil de determinar dónde termina el QRS y dónde comienza el segmento ST, la repolarización. Entonces, aquí nosotros tenemos el tipo 2, que es, hoy en día se aceptan apenas 2 tipos y no 3 tipos. Este tipo 2 clásico en silla de montaría, en silla de montar, se confunde mucho en el bloqueo de ramo derecho inocente. Pero si uno piensa un poquillo y observa el electro, claramente podemos diferenciarlo porque la R línea del bloqueo del ramo derecho incompleto es mucho más fina y el ángulo formado por la rampa ascendente de la R línea y la rampa descendente es mucho más ancho que en el bloqueo inocente. Por lo tanto, no es difícil distinguirlos. Existe una serie de señales que tienen menos importancia. Elementos fundamentales en el Brugada es la posibilidad de nosotros tenemos una duración mayor de la onda P como si fuera una sobrecarga auricular izquierda. Esto principalmente ocurre en aquellos pacientes que tienen la mutación, o sea, aquellos pacientes con mutación SCN5A tienen mucho más prolongación del PR y esto hace que tengan mayor tendencia a fibrilación auricular y complicaciones. Por lo tanto, es un factor de riesgo tener una onda P de duración mayor que 110 milisegundos. También el segmento PR puede estar prolongado. La prolongación del segmento PR también es un factor de riesgo para el Brugada. ¿Por qué? Porque en el Brugada, cuando el PR se prolonga, no es básicamente por una prolongación del nódulo AB, sino por la parte baja, His. Entonces estos individuos tienen aumento del His o pueden haber hasta un split His en el estudio electrofisiológico. Pero digamos solamente que en presencia de un bloqueo AB de primer grado, es sugestivo en caso de Brugada de tener la mutación positiva y es un factor de riesgo para muerte súbita. Existe también una cosa que poco se conoce, poco se habla sobre el Brugada, pero el Brugada, si yo comparo la duración del QRS en las precordiales derecha, B1, B2 y B3, en relación a las precordiales izquierda, B5, B6 y B4, es más ancho el QRS en right precordial leads, es más ancho que en las izquierdas, y entonces eso se conoce como
bloqueo parietal block, y eso era característico de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, más también se ha descrito en el Brugada, lo que muchas veces se confunde en ambas entidades. Entonces aquí lo que acabo de decir, un prolongamiento del intervalo QRS mayor que 110 milisegundos en precordiales derecha y mucho menor en las izquierdas. Si yo sumo la duración de B1, B2 y B3 y la divido por la duración de B4, B5 y B6, si esa división es igual o mayor que 1.2, decimos que hay un bloqueo parietal. Esto fue descrito hace mucho tiempo por Pete Salis y colaboradores. Ahora hay otra cosa muy interesante e importantísimo. Como el Brugada es una enfermedad del tracto de salida del ventrículo derecho, es evidente que hay una demora en ese tracto y la parte final de activación se torna proeminente. Entonces, así como las izquierdas, la S se hace ancha. Esto ha sido publicado por Caló. Caló mostró que las S de D1 y de D2 son anchas y profundas. ¿Por qué? Porque el último vector, el vector 4 de activación, es lento y huye de las izquierdas. Vean este caso aquí, qué impresionante. El paciente tiene un tipo 1 y un tipo 2 en right precordial leads, y vean ustedes que la R prominente de Maish tiene un señal de ABR positivo porque el eje apunta para menos 150 grados y la S de D1 es bien ancha y profunda. Esos son signos de riesgo en el Brugada. Vean lo que acontece. El tracto de salida del ventrículo derecho, que está en el hombro derecho en ABR, tiene una R proeminente y huye de las izquierdas, y eso da una S profunda, y nosotros describimos recientemente, además de esos dos señales de Caló y aquí de ABR signal, nos describimos cuando el eje está en el cuadrante superior derecho. Eso es un marcador de riesgo de muerte súbita. Entonces recuerden así: una R prominente en ABR mayor de 3 milímetros, una S en D1 y D2 profunda y negativa y ancha, y un eje desviado al cuadrante superior derecho, todo eso son marcadores de riesgo en presencia del patrón Brugada. También una cosa importante para el riesgo en el Brugada es tener, aquí no se ve muy bien, pero aumentando, vemos que hay fragmentación del QRS, que son espículas, más de 4 espículas dentro del ventrículo, indicando en la despolarización, indicando problemas de conducción importantes. También esto es un marcador de riesgo en el Brugada. Es muy importante que tengamos en cuenta el filtro en que se ha hecho el trazado. El filtro debe tener 150 Hz para ver todas las espículas, mostrando bien la fragmentación del QRS. Aquí, por ejemplo, tiene mucho menos fragmentación por un problema técnico, porque el filtro es mucho menor en Hertz. Otra cosa que el Brugada indica cuando presente un riesgo es cuando hay una transmural, una dispersión transmural en la espesura de la pared ventricular. En la parte central, aquí están las células M que demoran más. La distancia entre el pico de la T y el fin de la T, cuando ultrapasa 90 milisegundos, se dice que hay mayor riesgo. Y entonces eso se llama prolongamiento del TP-TN, el intervalo TP-TN. Finalmente, es muy importante en el Brugada la presencia de potenciales tardíos
que son marcadores en el electro de alta resolución, que es un marcador de riesgo en el Brugada cuando presente. Otra cosa importante, cuando Brugada, los hermanos, presentaron el Brugada hace muchos años, ellos dijeron que tenía bloqueo de ramo derecho, mas hoy se sabe que no es así. Apenas 30% más o menos de los Brugadas tiene un verdadero bloqueo de ramo derecho. Y otra cosa, el ramo derecho puede eclipsar o ocultar el Brugada, como acontece en esta tira aquí. Tenemos un bloqueo completo del ramo derecho y aquí en un momento dado, digamos así, se pone de manifiesto intermitentemente el patrón Brugada. Como acontece aquí, aquí está el bloqueo del ramo derecho y aquí tenemos el patrón Brugada clásico. Nosotros lo encontramos en un paciente también, lo hemos publicado, mostrando aquí la intermitencia del bloqueo del ramo derecho, muestra o pone de manifiesto el Brugada que está escondido. Eso puede espontáneamente o a través de un estudio electrofisiológico con el marcapaso, en la maniobra de Chale, un gran electrocardiografista que nos dejó y que era un mentor nuestro, al cual nosotros seguíamos. Infelizmente lo perdimos hace unos años. Nosotros podemos tener la onda J en varios lugares. Si está en la pared anteroseptal, eso es Brugada. En la pared B1, B2 y B3, la onda J. Pero puede estar en la pared inferior, puede estar en la pared lateral o puede estar en la pared inferolateral. Anselevich clasificó en 3 tipos. El tipo 1, cuando la repolarización precoz está apenas en la lateral, eso es normal, es típico de los atletas. El tipo 2, que tiene un riesgo intermediario, cuando la onda J está en la pared inferior y lateral, y cuando es global, inferior, lateral y anterior, es mucho más grave. Aquí tenemos las dos ondas J posibles. Una en donde al fin de la R hay un slurring que se llama end-conduction slurring y aquí un notchet, o sea, una muesca en la parte final. Para que consideremos presente una onda J peligrosa, tenemos que tener este punto, el inicio de la onda J y la línea de base, igual o más de 1 milímetro en por lo menos 2 derivaciones contiguas. ¿Ok? Ese se llama JP y este es el J onset o inicio. Esa distancia tiene que ser mayor de 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas. La onda J puede verse en forma patológica por hipotermia. La hipotermia es la gran causante de onda J y en situaciones de normotermia o normotermia. Dentro de la normotermia tenemos variantes normales, como acontece en el padrón juvenil del ST y en los atletas de élite. En las formas hereditarias, que es la que vamos a estudiar, Early Repolarization y Brugada Síndrome, o las dos juntas, o sea, Early Repolarization aislada, Brugada aislado o las dos juntas. Y también después tenemos las formas adquiridas, como hemos dicho, hipertermia, la isquemia, que pueden ser varias formas, por ejemplo, infarto agudo, el prismetal, la angina estable, la disección de la aorta, el Takotsubo, hipertermia, pericarditis, miocarditis, la displasia ritmogénica, injuria cerebral, hipercalcemia, uso de drogas ilícitas, hipercapnia, uso de cocaína, etc. Vamos a mostrar algunos casos. Aquí tenemos la clásica hipotermia. El paciente forma aquí la onda J,
bradicárdico. Esto es el tremor, es un artefacto por tremor. Cuanto más hipotérmico está, más alta es la onda J. ¿Ok? Este es un tipo Notchet. Aquí nos tenemos el benigno, la persona benigna, típico de la variante juvenil o de la raza negra jóvenes, sino eso predominantemente en la porción media, en precordiales medias e izquierda, parece el ST parece una boca dando, riéndose, smile face. Y aquí vean ustedes la característica. La benigna es más común en jóvenes negros y en atletas, ¿ok? Y no tiene imagen recíproca como puede tener la forma maligna. Y otra cosa interesante, la hiperventilación negativiza la T en la forma benigna y puede invertir la T o puede mostrar una T característicamente moderadamente negativa. Hay aquí apenas un gradiente, la onda T simétrica en la forma benigna o pseudosimétrica, y hay una elevación del ST de concavidad superior y siempre acompañando a la R, la polaridad de que RS es igual a la onda T. Por ejemplo, aquí tenemos un tumor del corazón en el septo, en un recién nacido, en el primer día de vida. Eso mostró que aquí se produce una onda J impresionantemente grande en un recién nacido. Este paciente se operó y desapareció esa onda J. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una angina de Prismeta en un Holter. Cuando tiene la isquemia, se nota claramente aquí la onda J en el devenir del Holter. Vean ustedes qué impresionante aquí la onda J. Y aquí intermitentemente con extrasístoles precoces. Ahora es interesante también no confundir la onda J con una pseudo onda J que se forma en los disturbios de conducción intraventricular, como acontece, por ejemplo, como en este caso, que es un bloqueo en la división posterior inferior del ramo izquierdo. Forma este aquí, parece un notchet y aquí un slurren, mas la verdad es un disturbio dromótropo intraventricular. Entonces puede confundir la onda J en estos casos. Vean aquí un caso de un paciente que tiene un left posterior fascicular block. Aquí parece una onda J, pero no es una onda J, sino un disturbio dromótropo intraventricular. Y aquí asociado al bloqueo del ramo derecho. Vean este caso, qué interesante. Cuando vemos aquí tenemos, perdón, aquí tenemos el típico padrón 1 y tenemos también la onda J insinuada. Eso significa que tenemos un Brugada y tenemos un early repolarization también. Se inyecta agmalina y se pone de manifiesto claramente en la pared inferior en la onda J, asociado al padrón tipo 1. Por lo tanto, este es un caso de síndrome de la onda J. Este es el caso más grave de todos. El paciente tiene la onda J en todas las derivaciones, en right precordial leads, en inferior leads y en lateral leads, inferior lateral y en la anteroseptal. Entonces esos son pacientes que Anselmi le llama subtipo 3, muy graves, que pueden llegar a la muerte. Ese paciente se negó a implantar CDI y le dimos quinidina. ¿Y qué aconteció? 3 días después desaparece con la quinidina la onda J totalmente, mostrando que esa droga es eficaz en estos casos. Este es un caso mío que publiqué hace muchos años, en 2004, en donde el paciente era un tailandés que tenía muerte súbita recuperada
y tenía ese electro impresionante con un corazón normal y coronarias normales. En la pared inferolateral claramente tenía esa onda que se llamó inicialmente lambda, pero hoy la consideramos un Slurren. Y reparen que en la pared anteroseptal hay infradesnivel del ST, mostrando que tiene también imagen espejo, lo que no acontece en los pacientes normales. Y ese paciente, grabando el Holter, murió rápidamente con primero una extrasístole rápida que se transformó en taquicardia ventricular polimórfica y luego en fibrilación ventricular y parada cardíaca. El paciente tenía un JP muy elevado, extremadamente elevado, y tenía también un prolongamiento muy importante del R-Way Peak Time de inicio al QRS al ápice de la T. Este es un caso muy interesante, reciente nuestro, que tenía claramente una prolongación del QT a costas del ST prolongado, o sea, un long QT tipo 3. Pero aquí parecía o tiene un aspecto en silla de montar. Entonces sospechamos que podías tener una asociación entre long QT y Brugada síndrome, un overlapping. Se hizo un estudio genético y se vio que tenía realmente esa mutación que es característica del overlapping en la mutación SCN5A. Y vean ustedes que el eje está en el cuadrante superior derecho indicando severidad en este caso. Vean qué impresionante la prolongación del segmento ST. Vean lo que acontece. Este paciente tiene el QT largo porque hay una entrada tardía de sodio en la fase 2 que prolonga el segmento ST y hace que la onda T se produzca tardíamente y la onda U se hace prominente con frecuencia. Este es un caso normal para compararlo con nuestro caso. Y aquí, después de la agmalina, tenemos la prolongación del QT con la T tardía y el Brugada tipo 1 que hace el diagnóstico de Brugada. Y aquí, antes y después de las malinas, mostrándonos el overlapping de ese paciente. Muchísimas gracias por su atención.